Un espacio en la web del PRD para realizar una especie de viaje por el 2020, o sea, hacer un recorrido por este año tan conflictivo, con el fin de conocer pues, los aciertos y errores de varios de los temas de política pública. El de hoy es el manejo de la COVID-19. Realizaremos una retrospectiva de esta realidad nacional. En el 2020 nos acompaña Gabriela Juárez y un servidor, Jaime Guerrero. Nos acompaña también en cada uno de los viajes que vamos a hacer en esta retrospectiva destacadas personalidades del mundo político, académico y profesional. Desgraciadamente, el 2020 será recordado como el año del COVID-19, el año que enlutó a más de 100,000 hogares mexicanos. Nos hubiera gustado decirle adiós a la COVID, y yo creo que cuando empezamos el año, muchos de nosotros pensamos que ya para octubre ya estaríamos afuera y otra vez yendo al café, haciendo actividades, pero no, esta vez no fue así. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿la gran cantidad de contagios y muertes pudieron haberse evitado? Bueno, para contestar a estas preguntas y otras, vamos a un rápido viaje por una línea del pasado y dejo el micrófono a Gaby. Hola, Gaby. Jaime, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte y de saludar nuevamente a la audiencia del Partido de la Revolución Democrática y en general a toda la ciudadanía que nos ve por estos medios, que bueno, como comentábamos, Jaime, pues este año pinta para ser pues muy similar al anterior, y yo me atrevería a decir que incluso un poco peor, porque las cuestiones económicas, de salud, la deserción escolar, en fin, hay muchos temas que analizar. Y para ello, ¿qué te parece, Jaime, si yo te presento y le damos la bienvenida a nuestros participantes y nuestros invitados del programa de hoy? Va a estar con nosotras y con nosotros Angélica de la Peña, es una mujer política, de izquierda, feminista, defensora de los derechos humanos, exdiputada federal, también fue senadora de la República y fundadora del PRD. Va a estar también con nosotros Sergio Islas Andrade. Él es médico, cirujano y doctor en ciencias biomédicas. Además es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 del CONACYT. Actualmente es investigador biomédico y clínico en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Les damos la bienvenida, Jaime, y yo te voy a dejar con ellos para que hagamos esta retrospectiva 2020 y analicemos cómo estuvo ese año. Bueno, pues adelante con la retrospectiva. Les voy a dar un pequeño resumen y bueno, luego entramos de nuevo, luego a los comentarios, ustedes gustan. Miren, la epidemia de la COVID en México, que había iniciado en China en noviembre del año 2019, que ya se oficializó claramente a finales de diciembre de 2019, pues llegó a México el 28 de febrero de 2020. De un total de 3 fases epidemiológicas que se decretaron, identificadas por las autoridades sanitarias, según el grado de transmisión de la enfermedad, el 24 de marzo primero se decretó la fase 1, esa fase en la que el presidente decía que salid y abrazaros a todos y no se preocupen, no pasa nada. El 24 de marzo se decreta la fase 2, que comprende primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas. Sin embargo, el presidente y muchos de los funcionarios siguen desaconsejando el uso del cubrebocas, a pesar de que pues, en el mundo ya se estaba generalizando el uso del cubrebocas. Finalmente, el 30 de marzo se declara la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor.
¿sí? Como consecuencia de la evolución de los casos confirmados y las muertes por las enfermedades por la enfermedad del país. El 21 de abril da comienzo la fase 3, mediante la cual se extendieron las actividades de prevención y control. Ustedes se acordarán esa fase en que uno se asomaba por la ventana y no había coches, no había gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, la fase terminó el último día de mayo, como ustedes saben, y pues se regresó a las actividades. Recuerden que el doctor Hugo López Gatell dijo que seguramente para agosto, para la tercera semana de agosto, pues ya no habría problemas, ya se habría controlado, ¿sí? Y incluso habían dicho que el pico máximo de la enfermedad iba a ser entre el 8 y el 10 de mayo, y el 23 habría de ser la etapa crítica de las hospitalizaciones. En fin, ese fue básicamente, digamos, hasta... Y ya nomás para decirles que el 24 de noviembre de 2020, México poseía el último lugar de resiliencia ante la COVID-19 en una lista de 53 países evaluados. Al 13 de diciembre se registraron 1.250.000 casos confirmados y 100.628 defunciones, ¿sí? Por un índice de positividad de alrededor del 50%. Bueno, pues ese fue, digamos, la retrospectiva. No sé ¿qué recuerdan ustedes de ese año, doctor Islas, Angélica? A mí me gustaría muchísimo escuchar al doctor Islas, que es además una personalidad docta en la materia que nos puede dar mayores elementos. Sin embargo, quiero agregar a lo que tú acabas de decir, después de agradecer muchísimo que me hayan invitado Jaime, José Luis, Gaby, a este capítulo de este programa. Tengo que hacer esos reconocimientos. Yo quiero mencionar que a la cifra que tú has mencionado, Jaime, hay que agregar, actualmente, ahora que estamos grabando este programa, nos encontramos con 158.536 personas fallecidas por COVID. Es decir, todo lo que ha crecido en este mes de enero ha sido verdaderamente trágico, brutal, verdaderamente es algo muy espeluznante. Y claro, el número de contagios ya rebasa el 1.800.000 personas, y esto simplemente nos refleja que para el mes de marzo, cuando termine el mes de febrero, seguramente estaremos ante más de 2 millones de personas quizás que ya estén contagiadas, reconocidas de manera oficial. Y por supuesto, ya estamos rebasando, casi iremos llegar a las 160.000 personas fallecidas, también datos oficiales. Esto quiere decir que estamos frente a lo doble o lo triple respecto de la cantidad que nos ha informado oficialmente el gobierno federal. Y claro, es inevitable señalar que aquí hay una responsabilidad frente a esta tragedia, porque nadie puede culpar al presidente López Obrador de que esta pandemia esté en el mundo. No es responsable, como no lo es ningún mandatario en el mundo, ninguna mandataria. Pero de lo que sí tiene responsabilidad es frente a las políticas que ha tomado, frente a la omisión que ha evidenciado frente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En eso sí tiene responsabilidad. Y quiero decirlo también de manera clara, no es solamente la responsabilidad del médico que ha estado al frente de la atención de la pandemia, el doctor Hugo López Gatell, sino fundamentalmente quien lo tiene ahí al frente, que es el presidente de la República. Ahí no hay la menor duda de que estamos frente a una política errónea, una política del gobierno errónea, que pudo haber dado otras cifras totalmente distintas a las que acabamos de decir, si hubiese atendido, como tú bien lo señalas en este recuento histórico, hubiese tomado desde el principio en cuenta las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha hecho a todo el mundo. Es decir, no, brevemente lo repito, el cubrebocas como algo fundamental que ha desdeñado todavía hasta la actualidad, y por supuesto la sana distancia, utilizar permanentemente el gel, el lavado de manos. Es decir,
hay una serie de indicaciones que son muy sencillas que si se hubiesen tomado desde el principio, ahora las cifras de contagios y sobre todo las cifras de personas fallecidas hubiesen sido totalmente diferentes. Doctor Islas, ¿qué podemos decir sobre esta retrospectiva? Sí, bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en cuanto a las cifras, en cuanto a las políticas públicas de pues no muy adecuadas formas para llevar a cabo la pandemia. Yo quiero referirme a este virus invisible, que es un gran agresor del ser humano, y que, como ya comentaba Jaime, se inicia la pandemia en Wuhan, en China, se va extendiendo, etcétera. Pero aquí también hay una manera importante en que el virus es un virus que entra al organismo, es un virus RNA que tiene que forzosamente entrar a la célula para estar viviendo. Es como si nosotros conectamos a la computadora un USB, que ese es el virus, y utiliza el sistema operativo de la computadora para actuar. Si no tuviéramos ese sistema operativo, que es el cuerpo humano, el virus se inserta con el USB y no pasa nada, pero entonces el USB, vamos a decir que es el virus, se mete a la computadora y empieza a causar daños, ¿no? Entonces, esto es una parte importante que hay que tener en cuenta, que la respuesta individual, independientemente del género y de la condición social y económica y de países, es la manera de ingresar de este y de otros virus, ¿no? Entonces, es una parte importante. Por otro lado, la parte biológica que tiene el organismo de reaccionar a través de inmunidad celular y inmunidad humoral, que se llama, hacia distintos agresores, virus, bacterias, etc. Entonces, el reaccionar de cada individuo es una característica propia que tiene incrustados en sus genes y en sus manifestaciones de cómo lo expresa. Entonces, cada quien tenemos una manera de reaccionar diferente si tenemos una buena inmunidad celular, que es la que tenemos desde que nacemos, y la inmunidad humoral es la que se va produciendo a través de los retos de las diferentes infecciones, ya sean virales, bacterianas, de bacilos, de cualquier germen. Entonces el organismo va reaccionando con anticuerpos hacia esas enfermedades, hacia esos agresores que producen enfermedades, y entonces va teniendo una inmunidad tanto celular, repito, que es como la que nacemos, a través de las células sanguíneas que se llaman linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos, y la inmunidad humoral, que es la que vamos adquiriendo ya a través de la vida, y con las inmunizaciones, vacunas, etcétera, vamos teniendo anticuerpos. Entonces, esa parte creo que es muy importante. La otra parte, independientemente de los malos manejos que se han tenido, no solo en México, sino en otros países, depende también mucho del individuo. Aquí en México somos muy desordenados, vamos a decir, como pueblo mexicano, somos muy desordenados, no nos gustan las reglas, las normas, siempre nos las brincamos. Y tiene que haber medidas a veces estrictas, como un poco a fuerza, para que funcionen las cosas. Y doy un ejemplo. El uso de cubrebocas, a pesar de que tenemos ejemplos de autoridades que no lo utilizan, pero y que se sabe ya desde hace muchos meses que es la mejor manera de prevenir la infección y de propagarla, el uso de cubrebocas, de mascarillas, de lavado de manos, de la sana distancia, etcétera, que son las únicas armas reales con las que el organismo se puede estar defendiendo. En México no creemos en eso, mucha gente hasta la fecha no cree en eso y cree que no va a pasar nada. Entonces, cuando se toma una medida que es forzosa,
y a lo que me voy a referir es lo siguiente. Entonces la gente entiende. Por ejemplo, actualmente no podemos entrar a una farmacia, a un súper, a un restaurante, a un establecimiento si no tenemos cubrebocas. No podemos tomar un avión sin cubrebocas. Entonces, tuvo que haber una medida forzosa para que el individuo entienda. Aunque no crea, si quiere entrar a comprar algo, tiene que ponerse cubrebocas. Si quiere tomar un autobús, un avión o lo que sea, tiene que ponerse el cubrebocas, ¿sí? Y si no se lo pone, no se sube. El tomar la temperatura es relativo, porque hay veces... Pero doctor, perdón que le interrumpa, pero parte de esa... Tiene razón. Sí, el doctor le estaba preguntando que en efecto, tiene usted razón, hay una parte muy grande, desgraciadamente, que pues no... Incluso gente que no cree en la enfermedad todavía, después de todo lo que se ha visto, y que no cumple eso. Pero también ha ayudado, pues yo creo que el ver en la televisión todas las mañanas a un presidente que no se cuida, que no se pone cubrebocas, parece que es un asunto pues, que le enoja. Incluso ha dicho que le quieren poner un bozal, como si el cubrebocas fuera un bozal. En fin, ¿no cree usted que eso contribuye también como ejemplo, doctor? Sí, desde luego que los ejemplos y los dobles mensajes siempre confunden a la gente, ¿no? Yo le digo a mi hijo que vaya a la escuela, digo, no en pandemia, que estudie, y yo estoy todo el día acostado y no hago nada. Pues obviamente estoy dando un doble mensaje, ¿no? El que vaya y que estudie mientras yo estoy acostado en la cama viendo la televisión. Entonces, o fumando, y le digo que no fume, pero yo fumo. Entonces, evidentemente los mensajes tienen que ver mucho, ¿no? Es evidente que las normas internacionales dicen y han demostrado que el uso de cubrebocas, aún con la vacunación que se llevará a cabo de manera universal en los próximos 3, 4 años, yo creo, aún con eso vamos a tener que seguir usando las medidas de seguridad, de cubrebocas, de lavado de manos, de la sana distancia, etcétera. O sea, ese es un hecho. Y sí, el ejemplo tiene que ver mucho, ¿no? Si uno dice, pues no, póngaselo con los que quieran porque no vamos a tener medidas coercitivas, pero cuando el señor se sube a un avión, se lo tiene que poner, si no, no se sube. Y cuando uno entra al súper, a la farmacia, a un restaurante, a comprar algo, a cualquier tienda, tiene uno que traer cubrebocas, si no, no entra. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que hay veces que hay que poner medidas estrictas de reglas que son, que no se pueden violar si queremos ser parte de una sociedad que está viviendo esto en el mundo. Les voy a poner un ejemplo. Mis hijos afortunadamente viven en Canadá y allá es un país de los que menos tiene contagios. Ahorita acaban de cerrar las fronteras porque hay mucha gente que va de México y de otros lugares y que ellos se cuidan, obedecen, no salen, y si salen con cubrebocas, etcétera. Llega gente con el virus a contaminar las cosas. Entonces, las medidas realmente de protegerse como sociedad, como ciudad, como país, pues tienen que venir de gentes que tienen realmente la conciencia de la educación en este sentido para la salud y evitar todas esas muertes. En el último trimestre en Canadá, que yo estuve por allá en Vancouver, en los últimos 3 meses habían tenido 600 contagios, 700 y 80 muertos en esos 3 meses. O sea, nada, ¿sí? Sí. Comparado con otros lugares. Muy bien. Yo quiero preguntarle a Angélica, ¿cuál crees, pues teniendo en mente, Angélica, esta retrospectiva, toda la suma de que la fase 1, la fase 2, la fase 3, vamos a llegar a 6,000 y luego a 60,000. ¿Cuál crees que fue el momento en el que debieron ponerse las medidas? Bueno, obviamente las preventivas. Desde que se supo que había una epidemia en China, todo el mundo sabía que esa epidemia iba a convertirse en una pandemia al salir las fronteras de China.
Eso era algo que estaba anunciado y que todos los gobiernos debieron haber tomado medidas para, no tanto para cerrar las fronteras, algunos países lo hicieron, dio resultado, no dio resultado, sino sobre todo para tener un control de quiénes entraban y cómo entraban. México fue muy laxo en ese sentido, o sea, había aviones que venían de Europa, que venían de todas partes del mundo y no había absolutamente ninguna verificación respecto a cómo entraban, si traían fiebre, no hubo sanitización, entraron sin cubrebocas. Me parece que México debe haber tomado medidas desde que se anunció que esto se iba a convertir en una pandemia, es decir, iba a llegar al país y si no se tomaban medidas preventivas, insisto, como lo orientaba la Organización Mundial de la Salud, pues entonces se iba a venir un desastre incontrolable. Pues, a ver, lo que pasa es que, en efecto, la retrospectiva de 2020 nos deja muchos saldos negativos, digamos, en este sentido. Es claro que tenemos un gobierno que se resiste a las observaciones, aduciendo que son por intereses farmacéuticos. Entonces, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Crees capaz a este gobierno de hacer una reflexión y decir, vamos a cambiar la política? ¿Cómo ves esa parte? Tú que has estado pues tan metida en la política, tú sabes que hay gobernantes que se han disculpado, han dicho, oye, pues sí me equivoqué, pero ¿tú crees que el gobierno mexicano sea capaz de rectificar, Angélica? No, por desgracia no. No va a mover a López-Gatell, que me parece que era lo primero que debería haber hecho, es decir, poner una personalidad responsable que pueda atender, insisto, comportarse en función de un manejo de la globalidad de la pandemia. O sea, no es un asunto en el que México esté fuera de lo que está pasando en el mundo. Hay una organicidad desde Naciones Unidas en esta materia que es la que conduce la política sobre cómo atender, prevenir y cómo organizarse todo el planeta, que es la Organización Mundial de la Salud. Si tienes a un gobierno que menosprecia a la organización dedicada a eso, pues me parece que desde ahí estamos mal. Pero además, creo que aún con la ausencia, teniendo como chivo expiatorio y se quita a López-Gatell, ¿se van a componer las cosas? Pues no. Yo insisto mucho que se cumpla, como dice la Constitución, de la creación del Consejo de Salubridad General, donde están todos los secretarios, secretarias de Estado de las secretarías más importantes, están representantes de las secretarías de salud regionales del país, de los estados, están una serie de personalidades, desde el rector de la UNAM, del POLI, etcétera, todas estas personalidades que tienen que estar diseñando una respuesta como Estado. El problema es que en México no hay una respuesta como Estado frente a esta pandemia. Y el presidente López Obrador está actuando todos los días en base a su ocurrencia del día, dependiendo de cómo amanece. Y entonces tenemos el gobierno más inadecuado para enfrentar una pandemia de estas características, porque no es un hombre que aprecie la ciencia. Ese es el primer error que yo veo. Es un hombre que en sus respuestas a la pandemia lo que ha expresado es simplemente ocurrencias, Jaime. El decirnos que las estampitas, de que no, el cubrebocas no es necesario, todo ese tipo de cosas que se pueden escribir montones de libros sobre las terribles anécdotas de cómo ha enfrentado la pandemia todos los días en las mañaneras, nos refleja que esta personalidad del presidente López Obrador no va a cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí lo voy a decir, soy política, tú lo acabas de mencionar con toda claridad. Lo que tenemos que hacer es asumir desde quienes estamos en la política las responsabilidades que tenemos en función de lo que también la Constitución nos da las pautas. Y la próxima elección de junio de este año son importantísimas, porque tienes una Cámara de Diputados que va a cambiar y entonces vamos a tener condiciones de que esa Cámara de Diputados, integrada de manera mayoritaria por la oposición,
pues ponga en funcionamiento las instituciones de verificación del presupuesto, de la etiquetación, de cómo tienen que moverse las instituciones a partir de una vigilancia también de la etiquetación de los presupuestos de egresos de la Federación. Yo creo que esa parte es estratégica. Aquí quienes nos están escuchando deben, seguramente todos saben la importancia de la Cámara de Diputados en ese sentido, la facultad que tienen precisamente de aprobar, garantizar que se cumpla lo que se etiqueta desde el presupuesto de egresos y, por supuesto, llamar a cuentas cuando no se cumple. El problema es que hoy no hay un contrapeso desde la Cámara de Diputados respecto de cómo se ejerce el presupuesto de egresos y entonces no se está cumpliendo con lo elemental mínimo para poder tener un control de que esta pandemia no cobre las víctimas que está cobrando ahora. Entonces, me parece que esa sería de manera a bote pronto las propuestas que yo haría y que tenemos enfrente y que son totalmente plausibles. Hay que poner orden, hay que volver a legitimar los contrapesos, en este caso el de la Cámara de Diputados, porque además es su materia vigilar que los recursos vayan y se etiqueten a resolver y apoyar todo lo que es necesario ahora, extraordinariamente apoyar frente a los estragos de esta pandemia. Pues Gaby, ¿alguna pregunta adicional? Pues yo creo que, como te digo, Jaime, este tema nos daría como para muchísimos programas porque hay muchas cosas que todavía tendríamos pendientes de analizar, como por ejemplo el impacto que ha tenido esta pandemia en el incremento de la violencia hacia las mujeres, también en la perspectiva que los jóvenes y la conducta, el comportamiento que están teniendo, y digo están porque aunque soy joven, ahí donde ustedes me ven, pues a mí sí me cayó muy consciente el uso del cubrebocas, proteger a tu familia, porque si bien no estamos dentro del margen de riesgo, sí somos portadores y transmisores también. Entonces, yo creo, Jaime, que serían estos dos temas que me gustaría que comentáramos, regresando, por supuesto, del corte, porque también tenemos un invitado que ha estado con nosotros a lo largo del programa y que yo creo que ya pide también micrófono, Angélica, Jaime, pero ¿qué les parece si se lo damos regresando de este corte para que podamos entrarle ya como que esa recta final de nuestro programa en donde hablemos de estos dos temas? ¿Les parece? Los dejo en la mesa. Jaime, ¿tú cómo ves? Me parece perfecto. Pues vámonos un corte, ¿qué les parece? Y no dejen de comentar este programa, compártanlo por favor. Esto es Diálogo y Consenso, un programa que el Partido de la Revolución Democrática produce para todas y todos ustedes. Ahorita regresamos. Pensamiento político. ¿Sabías que el pensamiento político de Platón establece un sistema dictatorial en el cual desde el Estado se determina quién debe pertenecer a cada grupo social? Donde la educación es aquello que permitirá a las personas desempeñar un determinado rol en la sociedad. Platón consideraba que no es cierta la teoría que todos los hombres son iguales y válidos para gobernar. Pensamiento político. Bueno, pues uno de los problemas, digamos, no directamente relacionados con el COVID, pero causados por la pandemia, ha sido la afectación a las mujeres. Yo creo que haciendo una evaluación, sin duda, las mujeres han sido las que peor les ha ido, voy a decir algo horrible, como de costumbre, ¿sí? Y a los más jóvenes. Creo que son dos grupos que han sufrido mucho la pandemia. Sí quiero decir que la violencia contra las mujeres no solamente son golpes, también es el desempleo. Haciendo un análisis, uno se da cuenta que han sido las que más han perdido empleo en esta época. Entonces, yo quisiera preguntarle a Angélica de la Peña, ella que es feminista, es una mujer que ha luchado por los derechos humanos. ¿Cómo has visto esta doble, o sea, los efectos de la pandemia sobre las mujeres, los efectos indirectos? Esa es una parte. Y la otra, la respuesta del gobierno, la ausencia o la presencia de una política pública para atender esto, Angélica.
Te estoy haciendo una pregunta un poco violenta, pero adelante. Sí, bueno, por desgracia las situaciones de vulnerabilidad que se padecían antes de la pandemia, desde este enfoque de género por parte de las mujeres, se recrudecieron y hubo una crisis muy manifiesta durante la pandemia. ¿Cuáles son esas? Bueno, las situaciones de violencia, particularmente la violencia que se ejerce adentro del hogar, la violencia de modalidad familiar, este contexto, por supuesto, se recrudeció y la primera muestra del desdén del gobierno, pues fue cuando minimizó las llamadas al 911 respecto de que todas eran falsas, de que francamente la familia mexicana es ejemplar y por supuesto hubo inmediatamente la reacción de las organizaciones feministas de mujeres y por supuesto el hashtag nosotras tenemos otros datos, ¿no? Porque la realidad es que el machismo se recrudeció, la situación de violencia a las mujeres en sus hogares fue terrible. Si tienes en las estadísticas oficiales que 2 de cada 3 hogares se sufre algún tipo de violencia, pues entonces, insisto, esto hizo una crisis terrible. Pero esto también hay que destacar los maltratos cotidianos que se viven en las familias, no solamente el machismo de los hombres contra las mujeres, sino también la situación de maltrato a los distintas personas y personitas integrantes de la familia por la situación de confinamiento. Claro que hubo una sobrecarga en los cuidados cotidianos que siempre han caído en manos de las mujeres. Me parece que eso es muy importante, que debemos tomar en cuenta que las mujeres son las principales han sido las principales cuidadoras en su familia y claro, esta situación hizo también una crisis terrible. Las niñas y los niños y las adolescentes dejaron de ir a las escuelas y esa es otra situación terrible que también muchas de ellas quedaron en la carga de las mujeres porque son las que se han tenido que sentar con sus hijos y con sus hijas para poder medianamente sacar adelante toda esta crisis de la escolaridad a partir de la sustitución de la escuela activa a tener la escuela en tu casa. Quienes pudieron trabajar desde su casa, pues desde sus hogares, quienes no perdieron el trabajo, quienes debemos tomar en cuenta que en el ámbito del subempleo la mayoría son mujeres, el empleo informal la mayoría son mujeres y entonces muchas de ellas se quedaron sin trabajo, pero las que pudieron seguir trabajando desde su casa, el otro día platicamos con algunas compañeras, literalmente estaban trabajando con la escoba en la mano, con el sartén en la otra mano, con el lápiz, con las hijas, con los hijos. Es decir, hubo una crisis terrible que efectivamente se tiene que tomar en consideración para adelantar sinergias, resiliencias, situaciones de atención psicológica para que la gente pueda remontar esta situación tan terrible. Yo creo que esta generación de niñas y niños es una generación perdida por la falta de escolaridad, eso es muy grave, pero lo más grave es que afecta principalmente a las niñas y a los niños de familias pobres. La situación de pobreza afectó muchísimo, se recrudecieron las situaciones de las familias de clase media, media baja, se corrió el espectro hacia el crecimiento de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema y no es gratuito que de repente encontremos los datos de que más de 10, 11 millones de personas quedaron otra vez inscritas en esa parte del segmento de familias en nuestro país y por lo tanto pues es una situación muy grave. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues en primer lugar reconocer que esa situación es real y seguir insistiendo en que debe haber una responsabilidad por parte de las instituciones para atender este tipo de vulnerabilidades que, insisto, han hecho crisis. Por desgracia, Jaime, Gaby, tengo que decir
que las instituciones también han sido demeritadas por parte de este gobierno. El que el Instituto Nacional de las Mujeres tenga un 25 menos, 30, 40% menos del presupuesto que normalmente tenía, entonces estamos frente a una serie de programas de tipo adjetivo que no van a ejercer. Y no necesitamos programas de tipo sustantivo, necesitamos acciones concretas, necesitamos acciones que articulen a los institutos de las mujeres o secretarías de las mujeres en los estados y, por supuesto, puede haber una coadyuvancia desde los gobiernos, desde las organizaciones sociales para poder solventar, para poder salir adelante de la situación de crisis en la que nos ha llevado esta pandemia mal atendida por parte del gobierno. Me parece que esa sería una conclusión terrible que tenemos que decir, que la pandemia sí nos ha afectado a todas y a todos, pero principalmente ha creado un grave problema en quienes no han tenido condiciones de recibir apoyos y que hoy se encuentran entre las principales cuidadoras de nuestras familias. Así es, Angélica. Y también, bueno, remarcar esta parte, yo creo que es un tema también muy amplio hablar en esta cuestión de COVID, cómo ha impactado a las mujeres. También ver esa otra parte de mujeres que, pues, cuando te dicen no te salgas de casa, pero dentro de casa vives con el agresor y tienes un problema de violencia y entonces se viene a recrudecer porque la economía afecta, la violencia interna que ya era preexistente, se viene a agravar más. Híjole, de verdad que es un tema muy complicado que concuerdo mucho contigo, se tiene que atender, se tienen que generar las políticas públicas necesarias, porque de verdad yo a veces escucho y veo, ya saben que uno anda en el celular y ves las noticias, ves los comentarios de que no ha habido un gobierno que cuide más a las mujeres que híjole, yo creo que estamos muy lejos de que eso sea una realidad y ojalá lo fuera, Angélica. No, es mentira. Es mentira, Gaby, claro, eso es mentira. Ojalá que lo fuera, claro, no, por supuesto. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en ese tema de las mujeres, porque sí, si bien esta pandemia no tiene sexo, como dicen por ahí, no tiene una fijación, pues vino a recrudecer y a exponer los problemas que ya existían y los vino a exponenciar, híjole, de verdad que de una manera terrible. Angélica, Jaime, hay que, yo creo que seguir, ojalá tengamos oportunidad de dedicar todo un programa a este tema para poder analizarlo, que invitemos nuevamente a Angélica que nos regale su presencia, claro, y su tiempo, por supuesto, y le agradecemos mucho esta atención que ha tenido con nosotras, Jaime. Pero, Jaime, también a otro tema que tú nos mencionabas, el de los jóvenes, y quiero que me ayudes, por favor, Jaime, y nos presentes al compañero que nos está haciendo favor de estar también con nosotros en el programa, sí, muy paciente. Claro que sí, le doy las gracias a Angélica de la Peña. Gracias. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero, Angélica, porque hay tantas cosas que hablar sobre la falta de política de género que a mí me tiene muy alarmado. Sí. Alarmado. Yo creo que ese siempre ha sido un faltante de los gobiernos federales, pero nunca había visto esta situación. Y bueno, pues gracias, Angélica. Le damos la bienvenida a Jorge Carvajal, es un estudiante de química de la UNAM, líder de una asociación que se llama Universitarios contra el COVID. Hola, Jorge, bienvenido al programa. Hola, Jaime, muy buen día, un gran gusto estar aquí. Gaby, saludos al equipo de producción, muchas gracias por la invitación. Y es un gran gusto compartir foro como el doctor y la senadora Angelina. Muchas gracias. Pues adelante, Gaby. Ahora sí, interroguemos a Jorge cómo le ha ido. Pues hay que aprovechar que ya lo tenemos aquí en la sala de juntas para que nos platique, nos comente desde esa perspectiva joven también, que les recuerdo que yo también tengo, acuérdense por favor, porque uno también es joven, aquí todos somos jóvenes, la senadora, Jaime, todos somos jóvenes aquí y también la tenemos, pero nos interesa muchísimo escuchar también a nuestro compañero, ya lo tenemos aquí, así que coméntanos desde tu perspectiva cómo le ha ido a la juventud, cuál ha sido el impacto de esta pandemia sobre este sector que también es vulnerable. Claro que sí, Gaby, con mucho gusto. Pues las jóvenes han pasado y están pasando en este momento por un proceso difícil, ya que todas y todos vivimos la misma pandemia, pero no las mismas circunstancias, posibilidades y contextos
que son los factores a lo cual hace de una manera más difícil pasar este estrago de la pandemia en diferentes sectores de la juventud. Y fíjate, Gaby, que me gustaría retomar una encuesta que la UNESCO y la UNICEF de La Juventud Opina. A través de esto retomó varios testimonios y varias encuestas también de cómo ha percibido la juventud la pandemia. 31% de las juventudes tuvo mayor contacto con sus familias, pero el 53% ha pedido ayuda a través de atención telefónica, de salud. También un 40% ha visto un incremento en la violencia familiar y principalmente hacia las mujeres. 57% de las mujeres, niñas y adolescentes se han visto mayor enfocadas en el tema de las tareas del hogar que a lo que les debería, en verdad, como bien lo mencionaba la ex senadora Angélica de la Peña, deberían de estar atentos a un trabajo, a otras actividades y no principalmente a las actividades del hogar. Es la percepción que tengo de cómo las estamos pasando esto, además del estrago educativo que hemos tenido, donde 4 de cada 10 jóvenes tiene acceso a una juventud plena, una conexión a internet y las instalaciones adecuadas y pertinentes para tomar clases en línea, que ha sido la necesidad de adaptarnos para seguir con los estudios. Sí, definitivamente también ha sido un sector bastante golpeado en esa cuestión de educativa, que ha habido de verdad mucha deserción, pero también por muchos otros factores como la depresión, como la accesibilidad a otro tipo de distracciones. Lamentablemente también en nuestro país el nivel de delincuencia que tenemos, bueno, pues es horrible, es espantoso, ha sido un factor que también ha sido, pues, de atrapar a esa parte de la juventud que lamentablemente está como a la deriva. Y yo quisiera preguntarte, que nos comentes un poquito más acerca de jóvenes universitarios, ¿qué hacen? ¿Cuáles son las actividades que están realizando con el COVID-19? Claro que sí. Como bien lo comentabas, Gaby y Jaime, estudiante de la Facultad de Química de la UNAM, soy estudiante de la Universidad Nacional, y por la misma preocupación de nuestra comunidad, a la cual tuvo que verse en la necesidad de resguardarse en su casa para cuidar de su salud, se ha adaptado clases en línea para que sigan con sus estudios, pero bajo este esquema, muchas y muchos compañeros no tienen ni siquiera acceso a un equipo digital, no tienen ni siquiera acceso a una red, y las condiciones de sus hogares, las condiciones a lo mejor en donde se encuentran, no son adecuadas, no están concentrados, e incluso se han visto en la necesidad de darse de baja del semestre o incluso de su carrera, porque ya no ven salida de cuando termine la pandemia. Es eso que decidimos crear una organización les diera las necesidades suficientes a las y los compañeros de trasladarse a equipos de centro de cómputo que está habilitando la Universidad Nacional Autónoma de México, con todos los parámetros sanitarios para que estén seguros. Universitarios contra el COVID-19 hace kits sanitarios de cubrebocas, gel antibacterial, guantes, caretas, para que a las y los estudiantes que así lo requieran se puedan contactar con nosotros y nosotros nos trasladamos para habilitarlos de estos materiales y puedan resguardar su salud y tengan acceso a la educación y a sus clases en línea. ¿Cómo se contactan con ustedes? Es decir, ahorita quien nos está viendo y dice yo quiero, ¿cómo tiene, por qué medio? Cuéntanos. Claro que sí. Se pueden contactar con nosotros vía red social. Estamos en Facebook 9 como @UNIVVS COVID-19.
Por ahí nos pueden enviar un mensaje y nosotros nos contactamos directamente con ustedes. Perfecto. Claro que sí, con mucho gusto. Que nos lo ponga, ¿verdad? En la pantalla. Jaime, ¿tú qué opinas? Yo veo también otro sector de la juventud que, si bien uno está afectado y está también sufriendo, yo veo uno que también es muy indiferente y que yo he leído, por ejemplo, ese ejemplo que ponen en las redes sociales de que si la cuestión dependiera de las personas mayores, de nuestros mayores, cuidar a la juventud, sin duda lo harían, sin duda se despedirían de fiestas, de distracciones, y en esta ocasión que también está recargada sobre el hombro de la juventud la responsabilidad de cuidarnos, de no hacer fiestas, de usar el cubrebocas, de ayudar a concientizar, pues hay un sector en el que no está sucediendo. Pero, ¿por qué? ¿A qué se debe esta indiferencia? Yo quisiera preguntarte también y que Jaime y Angélica, que también nos están ahorita acompañando, nos dieran su opinión al respecto. ¿Qué está pasando con esta indiferencia de este sector de la juventud? ¿Por qué? Adelante, Jorge, porque creo que la pedrada fue para ustedes. ¿Por qué? Porque algunos jóvenes no pueden, digamos, sujetarse a las normas elementales, ni siquiera puedo decir las normas recomendadas por el gobierno, sino a las normas no recomendadas por el gobierno, pero básicas, digamos. ¿A qué crees que se deba, Jorge? Claro que sí. Pues desde un principio de la pandemia surgió algo conocido como factor joven. Creo ha sido mal planeado y es un mal concepto de que por el hecho de ser joven uno tiene mayor posibilidades de sobrevivir o que no le va a afectar en el sistema inmunológico o de salud este virus. Eso debe de terminar, debemos hacer una disrupción con ese pensamiento de que nosotros no somos vulnerables, porque estudios recientes, y así lo han demostrado las estadísticas, el rango de edades de personas más afectadas está entre los 24 a los 32 años de edad. No estamos exentos los jóvenes de tener cuadros complejos por el COVID-19. Debemos estar muy conscientes que también somos un factor de riesgo. Y también ha sido muy complejo, ya que las reuniones con los amigos, siempre ha sido característico de nuestra etapa, pero debemos de hacer un esfuerzo mayor, no solamente para cuidarnos a nosotros, sino también para cuidar de todas y todos, así como nuestra familia, así como también de las personas externas que podemos tener un contacto cotidiano. Muy bien. Bueno, voy a dar un poco mi opinión sobre esto. Miren, es que primero creo que hay algo que decía Angélica que es muy importante. Ha faltado información. Es decir, no basta con decir, con los comerciales del gobierno que dicen, oye, pues sana distancia. No, creo que hizo falta y hace falta una campaña mediática fuerte, un ejemplo fuerte, porque les voy a decir que la pandemia se sufre distinto cuando se tienen 16, 18 años, que cuando se tienen 8 años, que cuando se tienen 30 o 40 o 50. Es muy difícil para chicos acostumbrados a convivir con compañeros, sobre todo en una edad en que la socialización es tan importante. Es muy difícil decirles, no vas a salir, ¿sí? Es muy difícil, y si no tienen alicientes, y no los tienen, si no tienen alicientes para quedarse en casa, tú decías una cosa, uno dice a veces, oigan, pues vean Netflix, pero la cantidad de gente que tiene acceso a esos sistemas no es tanta. Si le faltan incluso un equipo tan elemental como computadoras o internet, pues menos van a tener esos otros accesos. Creo que esa parte es muy importante. A veces cuando oigo que dicen, es que los jóvenes no entienden, pues sí entienden, pero es muy difícil dejar de socializar a ciertas edades. Qué bueno que ustedes están haciendo toda una labor
pues digamos, profiláctica, ¿no? Preparando estos kits y ayudando a que la UNAM pueda darles equipos o acceso a estos equipos. Pero sí creo que ese es, va a decir Angélica que le estoy copiando, pero sí es cierto, o sea, ese es otra ausencia más que hay que cargarle. Los jóvenes no tienen alicientes. Si los comerciantes no tienen alicientes, si los empresarios no tienen alicientes, si las mujeres no tienen alicientes y no tienen una política pública, los jóvenes están en la misma situación. No sé qué opinen de los demás, Angélica, no sé si puedes agregar algo sobre esta parte tan importante de la sociedad. Pues sí, yo creo que tienes razón y Jorge tiene razón. No hay una política pública para los jóvenes, para las y los jóvenes, porque las jóvenes también tienen, la perspectiva de género no es gratuita, que la haya inventado el Consejo Económico Social de Naciones Unidas. Es decir, la discriminación contra las mujeres de todas las edades tiene que resolverse a partir de este mecanismo de política pública que es la perspectiva de género. Y entonces los intereses de los jóvenes y las jóvenes, de las niñas y los niños son distintos. Entonces, no hay una política pública por parte de los gobiernos porque, bueno, en primer lugar, sí se señala mucho que como no votan, pues no son importantes. Algo hay de razón en eso. Pero también está esta otra cuestión cultural que hemos intentado resolverla a partir de que la Constitución ya está reformada y reconoce que las personas menores de 8 años de edad son sujetos de derechos, pero todavía sigue estando en el imaginario popular que las hijas y los hijos son propiedad del padre y de la madre. Entonces el Estado no tiene responsabilidad con esa parte de la familia que está bajo la responsabilidad y tutela de papá, mamá, abuelas, abuelos. Y eso es un error, porque lo único que está provocando es que siga siendo omiso el Estado frente a su responsabilidad con toda la población, particularmente con quienes todavía no tienen los 18 años de edad, y hay que tomar decisiones para garantizarles sus derechos de participación, sus derechos de opinión, además de los derechos de protección y de prevención y de prevención. De manera muy breve lo dije, faltan políticas públicas que tomen en cuenta los intereses particularmente de las jóvenes y los jóvenes. En cada segmento de edad, por cierto, Jaime. O sea, no es igual hablar de niñas y niños de la primera infancia cuando ya están entrando a primaria o cuando ya pasan a secundaria o cuando ya están en educación media superior o incluso después de los 18 años que siguen siendo objeto de atención porque la madurez de las personas antes de los 25 años de edad, totalmente comprobado científicamente, no está totalmente desarrollada. De tal manera que incluso no es gratuito que muchos países sigan reconociendo la mayoría de edad a partir de los 21 o 22 años, porque la protección del Estado está comprometida precisamente también para ese segmento de la población que necesita de políticas de protección. Esto no quiere decir que no se les reconozca la ciudadanía, porque luego hay una dicotomía de que, bueno, entonces hay que empiecen a votar desde los 16 años. No, no se trata de eso. Se trata de que la construcción de la ciudadanía tiene que estar fundada en el ejercicio de derechos. Pues yo les agradezco muchísimo a los dos. Jaime, creo, no sé, pásame el dato, creo que ya se nos acabó el tiempo y ha llegado el momento de despedir el programa. Jaime, todo tuyo. Bueno, gracias, Angélica, gracias, Jorge. Jorge, te tuvimos ahí a la espera, pero lo que nos has dicho es muy interesante sobre que hay grupos de jóvenes que no están solamente en su casa esperando a ver qué pasa, sino que han salido y han hecho cosas. Miren, sí creo que la pandemia ha sido una cosa que se ha manejado mal en todo el mundo. Hay algunos países muy exitosos, desde luego, curiosamente gobernados por mujeres, ¿sí? La mayor parte de ellos, sí, bueno, no curiosamente, pero bueno, pero también sí creo que la mayor parte de los países pues aprendió sobre la marcha y se cometieron muchos errores.
siempre se oye eso, decir, bueno, pues es que todos cometieron errores. Sí, todos cometieron errores, pero hay una cosa que es importante y yo quisiera decirlos, además de darles las gracias. Se cometieron errores, pero la mayor parte de esos países corrigieron esos errores durante la marcha. El nuestro no ha corregido esos errores. ¿Sí? Y bueno, yo me despido, les agradezco mucho. Adelante, Gaby, para tu despedida. Muchísimas gracias, Jaime, y gracias nuevamente a quienes nos acompañaron en este programa. Angélica La Peña, como siempre, un gusto saludarte, tenerte y escuchar tus opiniones tan exquisitas y tan nutritivas en estos temas y en temas también de derechos humanos. Gracias, de verdad, compañero, te agradezco muchísimo. Jorge, te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en este programa de diálogo y consenso, y sobre todo gracias a todas y todos los que nos están viendo, que comentan y comparten estos programas que el Partido de la Revolución Democrática produce para todas y todos ustedes. Esto fue Diálogo y Consenso, yo soy Gaby Juárez, mi compañero Jaime, Jaime, yo quiero que tú despidas el programa y me echas la bolita, hombre. Muy bien. Pues sí, Gaby, perdón, pero sí, yo también me despido. Gracias a todos. Nos vemos en otro programa de diálogo y consenso, este espacio de la web en la que pueden opinar, oír opiniones, en la que pueden pues hacer comentarios. Los invito a que nos den like y además de que nos den like, que nos dejen comentarios. Vamos a atender sus comentarios. Sí nos gustaría que pues se volviera ahora sí que sí, una sana costumbre vernos. Me despido, hasta luego, gracias.